La vida es una lucha sin fin, una batalla por alimento y sexo. Pero a menudo, la estrategia ganadora es un equilibrio de poderes, una tregua entre rivales. Lo mismo sucede en el interior de nuestro cuerpo, donde billones de organismos han evolucionado para compartirnos. Hay gusanos en nuestros intestinos, colonias de bacterias en nuestros dientes, hongos que proliferan en nuestros pulmones y virus que se incrustan en nuestro ADN. Colectivamente, este conjunto de microbios se denomina microbioma humano y forma parte de nosotros en la misma medida que cualquiera de nuestros órganos. Somos un conjunto de muchos organismos diferentes, incluidos nosotros. Los microbios nos han ayudado a evolucionar. Nos han convertido en lo que somos. Estaban ahí desde la evolución de los seres humanos como cazadores y recolectores, e incluso desde la evolución de los mamíferos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, nos hemos separado de la naturaleza. Hemos pasado de una vida en la que estábamos expuestos a miles y miles de especies diferentes, en la que comíamos comida que conservaba todavía suciedad, en la que teníamos gusanos, a de repente vivir en unos entornos en los que nos convencemos de que todas las demás especies, aparte de nuestros perros, nuestra pareja y nuestros hijos, son malas. En la creencia de que nos hace más saludables, hacemos todo lo posible para eliminar los microbios de nuestro cuerpo. Hemos desatado una guerra entre gérmenes y ahora estamos pagando el precio. La medicina moderna consiste básicamente en matar a las especies nocivas. Si algo malo nos hace enfermar, lo matamos y nos encontramos mejor. Pero la idea de que nos falta algo beneficioso y es por eso por lo que enfermamos, no está dentro de nuestros parámetros de pensamiento. La medicina que podría abordar esta cuestión de la forma correcta tendría que pensar en el cuerpo como un ecosistema. En esta revolución de la medicina, son los microbios los que nos salvarán. Este es un viaje al interior del cuerpo humano. Nuestras entrañas son un campo de batalla y es nuestra salud lo que está en juego. Nuestro recorrido comienza en la boca. No todo marcha bien en la entrada principal. La caries dental en el mundo actual, estoy hablando de todos los países, ha adquirido proporciones de plaga. La caries dental afecta actualmente a alrededor del 90% de los niños en todo el mundo y puede conducir a enfermedades graves. Es una epidemia de la edad moderna. Comparados con nosotros, nuestros antepasados tenían los dientes totalmente blancos y ni siquiera se los cepillaban. Es un misterio que ha fascinado al profesor Alan Cooper, que se dedica al estudio de la dentadura a través de las diferentes épocas. Cuando examinas las poblaciones de cazadores-recolectores, ves muy pocas señales de caries dental. Tienen un aspecto realmente bueno. Pero cuanto más nos acercamos al hombre moderno, peor es el estado de la dentadura. Cuando pasas de la fase de caza y recolección a la fase de la agricultura, los dientes tienen un aspecto horrible. Hay caries, enfermedades en las encías, debido a las bacterias que hay en la base de la dentadura, patologías perniciosas. Y las consecuencias son mucho más profundas que una mala dentadura. Si Cooper pudiera descubrir qué es lo que ocurre en el interior de nuestra boca, podría ayudar a explicar el surgimiento de algunas de nuestras enfermedades más graves. Pensamos, estoy sangrando un poco, tengo que ir al dentista. Tampoco es grave. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que esas bacterias están filtrándose a través de las encías, penetrando en nuestro sistema sanguíneo y estimulando todo tipo de respuestas por parte de nuestro sistema inmunológico. Y esas respuestas se asocian cada vez más a un enorme abanico de enfermedades occidentales. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, parto prematuro, cáncer. La lista es interminable. De una u otra forma, la clave de todo son las bacterias.
Hay más de 100 millones de bacterias en cada gota de saliva, un ecosistema con 700 especies diferentes. Y no hay un lugar que les guste más que la superficie húmeda de nuestros dientes. Ahí forman una capa o biopelícula que los dentistas denominan placa. Sucede cuando dormimos. La capa de bacterias que hay en nuestros dientes se calcifica y se va acumulando lentamente. Eso es lo que nos quita el dentista. Proporcionamos a las bacterias un hogar. Y es algo beneficioso para nosotros, porque sin ellas no tendríamos dientes. Los microbios que hay en nuestra boca nos protegen de los alimentos que ingerimos. Hemos evolucionado con la presencia de ácidos. La mayor parte de nuestra dieta es esencialmente ácida. Al mismo tiempo, el esmalte que recubre la superficie del diente es inorgánico y se disuelve en ácido. Así que tenemos un problema a la hora de averiguar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué el diente deja de disolverse? La respuesta es la biopelícula, una densa capa de bacterias adherida a nuestros dientes. De la misma manera que el ácido elimina el esmalte, las bacterias llenan los orificios. El diente empieza a disolverse. Los productos en bruto de ese proceso quedan atrapados en la biopelícula y en el entorno adecuado son reutilizados para curar el diente. En una boca sana, todo funciona de forma equilibrada y las bacterias beneficiosas nos protegen de la caries. Estos dentistas han estudiado a través del microscopio la evolución de nuestros dientes a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué ha cambiado? Solo podemos juzgar eso si sabemos el aspecto que tenían antes. Pero había un problema. En la dentadura de los cráneos de los museos no quedan bacterias vivas. No parecía que hubiera una forma de poder observar el aspecto que tenía el microbioma bacteriano en el pasado, hasta que pensamos en la placa calcificada de los dientes. Fue una solución ingeniosa. Atrapados en la placa de nuestros antepasados estaban los restos fosilizados de un gran número de bacterias, y comparadas con las nuestras, había una notable diferencia. Todo se vuelve absolutamente extraño cuando llega la revolución industrial en 1850. De pronto están disponibles grandes cantidades de azúcar y harina procesadas, y en ese momento la diversidad de bacterias en la boca se desvanece. Y cantidades enormes de esta bacteria patógena aparecen en todas las dentaduras que estudiamos. Una gran cantidad de bacterias causantes de enfermedades ha invadido nuestra boca. Proliferan en nuestra dieta moderna de comida procesada, y ello ha provocado un cambio de escenario. Estos organismos nos convierten en pequeñas fábricas de ácidos. Producen ácidos en la superficie del diente, disolviendo el esmalte y reduciendo el pH del entorno. Y son capaces de soportar esos bajos niveles de pH, esas condiciones hostiles que otros microbios de la boca no son capaces de soportar. Las bacterias beneficiosas a las que no les gusta vivir en condiciones ácidas, las bacterias que normalmente mantienen a las bacterias nocivas bajo control, igual que sucede en el estómago, mueren. Los cambios en nuestra dieta desataron una guerra dentro de nuestra boca. Y los malos están ganando. La acidez del interior de nuestra boca es un problema. Pero existe un lugar en donde no podríamos prescindir de ella, nuestro estómago. Es un filtro que mata a muchos patógenos. Comemos alimentos llenos de microbios, y una de las razones por las que esos patógenos no nos colonizan es porque tenemos un estómago capaz de adaptarse para lidiar con los microbios. Una persona sana puede comer prácticamente cualquier cosa porque el 90% de las bacterias que hay en los alimentos las mata el ácido del estómago. Es capaz de disolver clavos, y a lo largo de los años hemos oído historias de personas que se han tragado cuchillas o clavos y unos cuantos meses después han echado un vistazo a su estómago y solo quedaban fragmentos oxidados. Habían sido digeridos casi por completo. La única bacteria que sobrevive al baño ácido es el microbio conocido como el demonio gástrico, Helicobacter pylori. Es muy interesante, se encuentra en un punto intermedio entre los microbios nocivos y los inofensivos y beneficiosos. Nadie conoce mejor este microbio que este médico australiano.
En 2005, compartió el premio Nobel con Robin Warren por haber descubierto el poder que tiene sobre nosotros. La razón por la que nadie buscaba bacterias en el estómago antes de la década de los 70, cuando el Dr. Warren las vio por primera vez, era porque pensaban que las bacterias no podían vivir en ácido. Es demasiado peligroso. Pero ahora sabemos que algunas bacterias han aprendido a sobrevivir en entornos extremos, y el demonio gástrico es una de ellas. Así que la cuestión era cómo sobreviven las bacterias en ácido. Y el siguiente descubrimiento fue que las bacterias pueden producir amoníaco y el amoníaco neutraliza el ácido. El Helicobacter ostenta una pésima reputación. No en balde se le conoce como el demonio gástrico. Causa cáncer de estómago y úlceras gástricas. Marshall y Warren fueron los primeros en mostrar que las úlceras no eran producidas por estrés o comida picante como se pensaba, sino por la infección del Helicobacter. Sin embargo, nunca pudimos explicar por qué mucha gente que tenía la bacteria nunca había sufrido una úlcera. De manera que los escépticos siempre podían decir, debéis de estar equivocados, porque hay mucha gente con Helicobacter y en su vida han estado enfermos. Y más misterioso aún, es que en el mundo en vías de desarrollo, donde el demonio gástrico prolifera, casi nadie padece úlceras. Por alguna razón, una bacteria peligrosa para los ricos es inofensiva para los pobres. Y la diferencia entre ambos es otro parásito. Gusanos. El Helicobacter pylori causa úlceras. Si no tenemos gusanos parasitarios, nos falta una parte del ecosistema de la que no podemos prescindir. Necesitamos el ecosistema completo. Es todo cuestión de equilibrio. La proporción de gusanos y bacterias debe ser la adecuada para que un cuerpo se encuentre sano. Y ello demuestra lo sutil que es el ecosistema. Si eliminamos el Helicobacter, como hacemos hoy en día con los antibióticos, nos encontramos con otro problema. El desahucio del Helicobacter en el mundo occidental ha contribuido al surgimiento de nuevas enfermedades como asma y alergias. Causa cáncer, úlceras, pero posiblemente previene el asma. Y la razón por la que previene el asma es probablemente más importante que el resto de cosas terribles que causa. El Helicobacter es un invasor que mantiene activo nuestro sistema inmunológico y si no está presente, podemos reaccionar de forma exagerada contra cosas inofensivas como el polen o las mascotas. Si pudiéramos encontrar la tensión correcta y fuéramos capaces de controlarla, creo que eso resucitaría al Helicobacter como bacteria útil. Si pudiéramos domesticar al demonio gástrico, podría convertirse en una vacuna viva contra las alergias. Creo que hay todo tipo de posibilidades. Estoy entusiasmado al respecto. Y ya estamos probando productos de Helicobacter en voluntarios humanos en la Universidad de Australia Occidental. Bacterias, hongos y gusanos nos están invadiendo constantemente. De hecho, vienen como guarnición en cada bocado que tomamos. Aunque para algunas personas, ninguna cantidad de estos parásitos parece suficiente. ¿Quieren más? Nuestra comida contiene más de lo que esperamos de ella. Está cargada de bacterias, hongos y a veces huevos de gusanos parasitarios. A Richard Folks le encantan sus huevos con jamón, pero este desayuno ha sido sacrificado en nombre de la ciencia. Folks construyó el primer estómago artificial del mundo y hoy su objetivo es descubrir si los huevos de gusano sobreviven a la prueba del ácido gástrico. Este es mi desayuno. Voy a añadirle unos cuantos huevos de parásitos intestinales y voy a mezclarlo todo antes de introducirlo en el estómago. Allí le espera un baño de ácido clorhídrico que matará prácticamente todo. Todo marcha con normalidad. El aparato está funcionando a 37 grados centígrados, que es la misma temperatura que tiene el cuerpo. Ahora está siendo expulsada la primera muestra. Este es el material que termina bajando hasta el duodeno y entrando en el intestino.
¿Sobrevivirán los parásitos al viaje? Como esperábamos, la mayor parte de estos huevos de parásitos parecen viables. Los gusanos son algunos de los supervivientes más extraordinarios de la naturaleza. Proliferan en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta, incluidas nuestras entrañas. Los que viven en nuestro estómago parecen extraterrestres de una película de ciencia ficción. E increíblemente, su lugar de origen son las turbias profundidades de los océanos. Fueron capaces de llegar a tierra colonizando el aparato digestivo de los animales, incluidos nosotros. Van en busca de un sustancioso suministro alimentario, nuestra sangre. A los gusanos parasitarios les encantamos y nosotros, por nuestra parte, empezamos a corresponderles. Si tuviera la enfermedad de Crohn, o colitis ulcerativa, o esclerosis múltiple, me infectaría a mí mismo sin dudarlo. Un colega y yo nos administramos anquilostomas. Mi colega se administró 20 y yo solo 6. Yo, que soy una persona competitiva, pensé, bueno, voy a administrarme más. El Dr. John Gross y Alex Lucas están enganchados a los gusanos. Los gusanos son a la vez beneficiosos y nocivos. En los países desarrollados donde estamos bien alimentados son potencialmente beneficiosos. El uso médico de los gusanos se está poniendo actualmente a prueba. Hugh Sherdown padece enfermedad celíaca, una peligrosa reacción al gluten que causa diarrea aguda y dolor. Él y Judy Noonan forman parte de un ensayo clínico pionero. Infectamos de forma experimental con anquilostomas a esta gente para ver si la infección tiene un beneficio terapéutico en la enfermedad de Crohn o en la enfermedad celíaca. Se trata de enfermedades en las que el sistema inmunológico ataca el revestimiento de los intestinos causando inflamación crónica. Pero ¿cómo pueden los gusanos solucionar el problema? Lo último que quiere un gusano es que nuestro sistema inmunológico lo expulse. Ellos modulan el sistema inmunológico y lo hacen actuar de manera que en general amortigua la inflamación, y eso los protege, impide que sean atacados. Pero el beneficio de ello es que la inflamación en general desaparece. Y el resultado indica que es la saliva del gusano lo que transporta el ingrediente mágico. Cuando un anquilostoma se instala, libera todo tipo de proteínas salivales y algunas tienen propiedades inmunosupresoras. Con gusanos a bordo, el sistema inmunológico de Hugh ha sido atemperado y debería dejar de reaccionar de forma exagerada al gluten de la pasta. Pretendemos utilizar el anquilostoma para cambiar la respuesta del sistema inmunológico al gluten. Para la gente con enfermedad celíaca, cualquier cantidad de gluten puede ser peligrosa. 6 semanas con gusanos y Hugh ha conseguido un hito. Es una pequeña porción, pero antes incluso esto le habría hecho enfermar. Luego reintroducimos gluten en celíacos que están infectados con anquilostoma. Su respuesta será discreta y empezarán a tolerar dosis bajas de gluten. Para Hugh Sherdown, el experimento fue un éxito. Al final del ensayo, pudo comer un plato lleno de pasta. La terapia con gusanos vivos funciona, pero no creo que pueda convertirse en un método ampliamente utilizado para tratar la inflamación. No obstante, si somos capaces de identificar y utilizar las moléculas responsables, podremos convertirlas en un medicamento mucho más convencional. Pero los pacientes desesperados no están dispuestos a esperar. Un medicamento aprobado tardará muchos años en desarrollarse. Encantado de verla. Igualmente. Siéntese, por favor. Así que personas gravemente enfermas están firmando tratamientos con anquilostomas de forma clandestina. En principio me diagnosticaron colitis ulcerativa. Sí. Y como los medicamentos que estaba tomando no surtían efecto, cambiaron a síndrome de intestino irritable. ¿Puede estirar el brazo, por favor? A la gente se le debería permitir someterse a terapias alternativas, especialmente cuando las otras opciones no parecen muy eficaces. Y por otro lado, si esta terapia no se prueba, no sabremos si funciona. Y entonces básicamente estarás comprando un sueño. Velázquez Manoff es escritor científico,
pero su interés en las terapias alternativas es muy personal. Toda la vida he padecido asma, he padecido alergias a alimentos y desde los 11 años empecé a padecer una enfermedad autoinmune llamada alopecia areata. Mi sistema inmunológico atacó a mis folículos pilosos y básicamente los cerró. Después de investigar acerca de sus problemas de salud, Moisés siguió los pasos para ser inoculado con el llamado asesino americano, Necator americanus. Se trata de un parásito que ha infectado a los humanos durante siglos. Moisés acudió a una clínica privada en México, justo al otro lado de la frontera de Estados Unidos, donde el uso de gusanos con fines médicos continúa siendo ilegal. Estaba un poco nervioso porque iba a hacer algo que a la mayoría de la gente le parecerá una estupidez, aunque no tenía miedo porque sabía que científicos en todo el mundo se habían autoinfectado. Estos organismos no se pueden estudiar a menos que mantengas una colonia viva en algún lugar, y solo viven en humanos, de modo que las tienen en sus propios intestinos y las cultivan ingiriéndolas. Uno de los científicos que cultivaban sus propios gusanos es el propietario de la clínica mexicana, Gary Naglieti. En la parasitología, la autoexperimentación es una vieja tradición. Así que lo que intentamos hacer es eliminar las barreras de acceso a esta terapia porque no quiero que todo el mundo tenga que hacer lo que hice yo. Cuando enfermé y empecé a buscar acceso, si acudías a los científicos profesionales no podían ayudarte, coartados por las juntas de revisión institucional, las normas profesionales y los métodos de tratamiento convencionales. La vida de Gary Naglieti estaba plagada de enfermedades inmunológicas crónicas. La medicina convencional no le ofrecía ninguna ayuda, así que, desesperado, recurrió a los gusanos. Pero primero tuvo que encontrarlos. Viajó a Perú, donde el asesino americano era muy común. Recolectar gusanos no es una tarea indicada para aprensivos. El proceso incluye una actividad llamada inspección de letrinas. La inspección de letrinas significa básicamente tomar muestras de tierra y heces, recopilarlas y catalogarlas. Tan divertido como parece. La familia Ortiz resultó ser la más idónea. Y algo para lo que yo no estaba preparado era que tenía que correr más que las gallinas porque intentaban acercarse y comérselo. Si llegaban primero, desaparecería todo, así que tenía que ir corriendo de un lado a otro tratando de espantarlas. Tras recolectar su medicamento, Naglieti se autoinfectó con 7 larvas microscópicas, y la progenie de aquellos gusanos la utilizan ahora los médicos para tratar a los pacientes de su clínica. Una vez dentro de nosotros, los anquilostomas se enfrentan a un peligroso viaje, aunque están bien adaptados a los desafíos que nuestro cuerpo les presenta. Si aplicas en la piel 50 larvas vivas de anquilostoma, puedes estar seguro de que esas 50 larvas llegarán al intestino. Las larvas viajan a bordo de vasos sanguíneos y fluyen por el torrente sanguíneo como balsas por la corriente de un río. Atravesarán el corazón antes de llegar a los pulmones. Irritarán un poco el pulmón. Los pulmones producirán un poco más de flema. La flema subirá hasta su garganta y la tragará, ¿de acuerdo? Y llegarán al estómago, que está lleno de ácido. Pero la flema está protegiendo al gusano, de manera que no resulta abrasada por el ácido. Es la naturaleza. Una vez han llegado a los intestinos, los gusanos se presentan al sistema inmunológico tomando su primer alimento sangriento. Y la sensación es desagradable. La fase de los efectos secundarios fue toda una experiencia. Y de no haber decidido no volver a inspeccionar letrinas, no sé si habría terminado el proceso. Los efectos secundarios incluyen calambres, náuseas y diarrea. Es la respuesta natural del cuerpo para liberarse de los parásitos. Son dolorosos. Esos síntomas se fueron desvaneciendo con el tiempo y empecé también a sentir algunos beneficios. Por ejemplo, unos 4 meses después de tomarme los parásitos, llegó la estación de la fiebre del heno y mis alergias desaparecieron totalmente. Fue increíble. Aunque nunca desaparecieron mis alergias al alimento, esas seguí teniéndolas. Los gusanos son capaces de manipular nuestro sistema inmunológico de una forma que la medicina moderna aún no puede igualar. El hecho de que podamos eliminar a todos los gusanos no significa necesariamente que sea una buena idea hacerlo.
Aunque en algunas personas funciona, en otras no. Entrevisté a algunas personas que empeoraron, así que yo no lo recomendaría. Pero eso no cambia ninguno de los argumentos evolutivos que estamos planteando aquí, y es que nuestro sistema inmunológico necesita estímulos de este tipo, y de alguna manera tenemos que procurárselos. Estas terapias siguen sin haber sido comprobadas, aunque de uno u otro modo, los gusanos nos están obligando a reconsiderar nuestro enfoque hacia el tratamiento de las enfermedades occidentales. Pero solo son uno de nuestros inquilinos microscópicos. Hay 100 billones más en el lugar menos apreciado de nuestro cuerpo, el colon. El gastroenterólogo Thomas Borody descubrió el poder de las heces y está salvando vidas con ellas. Una de las últimas regiones inexploradas de nuestro planeta son las cuevas. Albergan especies desconocidas para la ciencia. Y sin embargo, no son nada comparadas con los oscuros recovecos de nuestro intestino. En apenas 1 centímetro cuadrado hay más bacterias que todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia. En nuestras heces hay 10 veces más células vivas que en el resto del cuerpo, así que somos un 10% humanos y un 90% excrementos. Los microbios del intestino no están solo de paso. Son esenciales para el desarrollo del cerebro, del sistema inmunológico, de nuestra salud en general e incluso de nuestro estado de ánimo y de nuestra forma corporal. Estas bacterias, dependiendo de su composición, pueden controlar el aumento y la pérdida de peso y el desarrollo de la resistencia a la insulina. Nuestra flora intestinal alberga toda una serie de mecanismos responsables de vastos procesos que apenas empezamos a conocer. Y sin embargo, estamos dañando nuestra flora intestinal antes incluso de entender su funcionamiento. Sabemos que cuando tomamos demasiados antibióticos corremos el riesgo de ser atacados por agentes biológicos patógenos. Matan a todas las bacterias beneficiosas y entonces las bacterias dañinas se adueñan del organismo. Así que, en vez de prescribir antibióticos para matar a las bacterias, el gastroenterólogo Thomas Borody hace justo lo contrario. Añade bacterias. Billones. Introducimos más. El profesor Borody es un pionero de los trasplantes fecales. Para tratar las enfermedades digestivas, reemplaza la flora intestinal infectada con excrementos sanos. También a mí me resulta desagradable, pero tienen un gran potencial. En su forma sana, gracias a la ingente cantidad y diversidad de bacterias que contienen, los excrementos son capaces de entrar en el intestino de otra persona y matar a los microbios que causan enfermedades. Aunque a nosotros solo se nos ha enseñado a ver los excrementos como simples desechos malolientes, para Borody son medicina. Nuestro colon es una fábrica en la que se producen bacterias que devoran los alimentos que nosotros no podemos digerir. Las bacterias se los comen y al hacerlo ellas se multiplican, así que tenemos que expulsarlas, por eso defecamos. Y lo hacemos de forma abundante. Una persona normal produce por término medio más de 4 toneladas de heces a lo largo de su vida. Borody ha abierto una nueva frontera en la medicina. Cada mañana, los donantes sanos acuden a su clínica con nuevos suministros para atender a personas con enfermedades gastrointestinales. Katie Angelidis sufre problemas de inflamación intestinal. Estaba acostumbrada a no encontrar respuestas cuando preguntaba qué es lo que me sucedía y cómo podían ayudarme. Cuando sufres problemas intestinales, pasas por un verdadero calvario, así que estás dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir algún tipo de mejora. Borody realiza de 7 a 10 tratamientos como este todos los días, y muchas más personas se someterían a él si pudieran permitírselo. El coste del tratamiento en una clínica resulta prohibitivo, así que la gente lo está haciendo en su propia casa. Mucha gente. Muchos padres víctimas de la impotencia y la desesperación lo están haciendo con sus hijos que padecen la enfermedad de Crohn y otro tipo de inflamaciones. Están dispuestos a lo que sea. Todo es un poco clandestino, pero está sucediendo. La gente trata de buscar el mejor sistema para hacerlo. Te lo introduces por aquí o por el otro lado. O tragas una cápsula controlada por radio con un transmisor que la activa para que realice su función. Existen ya tecnologías muy ingeniosas para intentar resolver el problema. Cuidar de nuestro jardín microbiano
nos ayuda también a combatir enfermedades que no tienen nada que ver con los problemas digestivos. Hace 20 años, a William Kostopoulos le extrajeron las muelas del juicio. La intervención se complicó. Mi cuerpo sufrió un shock traumático. Pensaron que había tenido un derrame cerebral. Me enviaron a un neurólogo y me hicieron una resonancia magnética. Después de la resonancia me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Fue una noticia devastadora. Hubo momentos en los que tuve deseos de suicidarme. Toda tu vida gira alrededor de medicamentos, doctores, resonancias magnéticas, tratamientos, hospitales. Cuando vio que no se podía vencer a la enfermedad, Me alegro de verte. decidió acudir al profesor Borody. Me habló de una especie de trasplante. Un trasplante de caquita, como él lo llama. Yo estaba abierto a cualquier posibilidad en aquel momento, porque llevaba sufriendo 3 años y medio o 4. William se sometió al trasplante y, por increíble que parezca, se encuentra completamente recuperado. Ahora las cosas son fantásticas, no podrían ir mejor. Tengo 49 años, camino de los 50 ya, pero no me siento un cincuentón, todavía me siento como si tuviera 20 años. Fue un hallazgo fortuito. Teníamos 3 pacientes con esclerosis múltiple, pero no les estábamos tratando por ese motivo. Habían acudido a nosotros con problemas intestinales. Por el momento se trata de resultados anecdóticos. Sin embargo, este nuevo tratamiento para enfermedades digestivas está teniendo unos efectos secundarios aún más intrigantes. Hemos tenido al menos 2 pacientes que se recuperaron de una profunda depresión durante el tratamiento. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Uno de ellos me lo dijo después de que le realizáramos el trasplante por otro tipo de trastorno. Me dijo, mi depresión ha desaparecido. Yo le respondí, ¿cómo que ha desaparecido? ¿Cómo es posible? Y él me dijo, doctor, he tenido depresión durante 25 años. Sé cuándo ha desaparecido. Los microbios intestinales influyen en nuestro cuerpo y en nuestra mente de una manera fundamental, aunque todavía inexplicable. Hemos observado grandes cambios en pacientes después de sustituirles la flora intestinal que resultan difíciles de creer. ¿Por qué motivo? Quedan aún muchas preguntas sin respuesta. Si somos capaces de explicar los vínculos entre nuestro ecosistema microbiano y las enfermedades crónicas, representará una revolución para la medicina. Como primer paso, los exploradores del microbioma humano están inscribiendo voluntarios para donar una muestra de excrementos. Actualmente se está secuenciando una gran cantidad de deposiciones humanas en los Estados Unidos y se ha extendido ya al resto del mundo. De manera que cuando realicemos el estudio podremos comprobar las distintas variedades que existen en toda la población humana y estudiar la influencia que tiene en la salud de la gente o en la falta de salud. Estos estudios iniciales han puesto ya al descubierto miles de bacterias que desconocíamos. Nuestro continente interior es tierra desconocida. Estamos colonizados por bacterias que tienen una enorme influencia en nuestra forma de vivir y en nuestra salud durante toda nuestra vida. Para muchas de ellas ni siquiera tenemos un nombre. Pero ya hemos descubierto microorganismos que nos hacen engordar o adelgazar. Un grupo de bacterias llamadas firmicutes favorecen la absorción de grasa por parte de nuestro cuerpo. Dependiendo de las bacterias que tengas, es posible que realices una digestión completa de los alimentos. Entonces, teóricamente, serías una de esas personas que, ingiriendo una pequeña cantidad de comida, engordan 1 kilo al día. Mientras que otras personas pueden ingerir la misma cantidad y no aumentar en absoluto de peso. Tener estas bacterias de la grasa en nuestro cuerpo es el equivalente a comer un trozo de pastel todos los días. Históricamente, añadir a nuestro organismo un grupo de microbios que nos proporcionaban un montón de energía se consideraba muy beneficioso, ya que nos permitía aguantar más tiempo sin comer y sobrevivir con menos alimento. Ahora estamos todos gordos. Por suerte, hay un microbio que nos ayuda a mantenernos delgados. La bacteria Kermansia podría algún día conducir a un tratamiento contra la obesidad. Supongo que en el futuro podríamos tener, por ejemplo, yogures hechos a partir de yogur magro mezclado con bacterias. Y yo comeré muchos. En última instancia,
Nuestra salud estará determinada por la diversidad de bacterias que albergue nuestro intestino y por el equilibrio entre las beneficiosas y las perjudiciales. Y ese aspecto varía entre una cultura y otra. Si nos fijamos, por ejemplo, en la flora intestinal de las personas que viven en una pequeña aldea africana y la comparamos con la de las personas que viven en Italia, veremos cuán diferentes son. La gente de los países en vías de desarrollo tiene una flora intestinal más rica y equilibrada que la de los países occidentales, y eso explica por qué en los países desarrollados somos más propensos a padecer enfermedades modernas. Uno de los motivos es la dieta. Comemos bazofia. Cuando comemos, no solo nos alimentamos a nosotros mismos, también alimentamos a nuestros microbios. Y en Occidente, estamos alimentando a los microbios que nos hacen enfermar. Estos microbios nocivos liberan toxinas que provocan una respuesta violenta por parte de nuestro sistema inmunológico, y eso nos causa inflamación. Cuando ingerimos comida basura nos inflamamos de inmediato. Nuestros microbios nos inflaman en cuanto sienten la presencia de esa comida. Y esa inflamación se extiende por nuestro cuerpo como un reguero de pólvora. Y cuanto más alto es ese nivel de inflamación, más propensos somos a sufrir todo tipo de trastornos. Son enfermedades características de un sistema inmunológico falto de equilibrio, que van desde el síndrome del intestino irritable a la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la obesidad y las alergias. La inflamación está en la raíz de todas ellas. Así como nuestra microbiota bucal se ha visto alterada por ingerir demasiados hidratos de carbono, los antibióticos y una mala dieta han hecho que las bacterias de nuestro intestino dejen de ser nuestras amigas para convertirse en nuestras enemigas. Hemos pasado, en el espacio de muy pocas generaciones, de vivir como cazadores, recolectores o agricultores a vivir en lugares como Hong Kong, donde la gente reside en edificios de 60 pisos de altura, completamente desconectada de la vida silvestre que le rodea. Toda esta red, todo este ecosistema o bioma está cambiando, y lo que necesitamos para avanzar es averiguar cómo podemos aprovechar las partes beneficiosas de esta red. La idea de volver a recuperar el contacto perdido con nuestro entorno ha sido el trabajo al que ha dedicado toda su vida un científico británico, el profesor John Stanford. Encontró un microorganismo en un charco de barro africano, al que algunos llaman la bacteria milagrosa. Cynthia Stanford sufría un raro trastorno llamado enfermedad de Raynaud. Los dedos se entumecen y se vuelven blancos cuando se exponen a temperaturas frías. Trabajos cotidianos en la cocina como lavar zanahorias o pelar patatas eran un problema. Mis dedos se ponían completamente blancos y se volvían inutilizables. Por casualidad, su esposo, el profesor John Stanford, estaba probando una nueva vacuna contra la lepra. Contenía una bacteria que había aislado en un charco de barro en Uganda, a la que llamó Mycobacterium vaccae. Como nosotros la habíamos desarrollado, quisimos probarla primero antes de hacerlo con otras personas. John y yo nos administramos una dosis cada uno y me di cuenta de que la enfermedad de Raynaud que había tenido desde que era una niña había desaparecido. Después se la administramos al resto de la familia, que también tenía la enfermedad de Raynaud, además de otros problemas. Aparentemente, la vacuna resultó útil para el tratamiento de otras enfermedades que padecían en la familia, incluido el cáncer. Mi madre tenía cáncer y la enfermedad de Raynaud, y se curó completamente, incluidas las lesiones de la columna vertebral. Le administramos la inyección de Mycobacterium vaccae y alrededor de un mes después, antes de someterse a radiación, nos dijeron que el cáncer había desaparecido. Los resultados eran completamente anecdóticos, pero el tratamiento bacteriano comenzó a obtener resultados sorprendentes también en otros lugares. Pregunté a un médico indio que estaba trabajando con la lepra si quería probar la bacteria en otras enfermedades para las que parecía estar resultando útil. La primera vez que observó un cambio realmente significativo fue en un paciente enfermo de lepra y psoriasis. La psoriasis mejoró notablemente. Estaba tan contento que cuando fuimos allí de visita a la India nos regaló un cabritillo a cambio del bien que le habíamos hecho. El descubrimiento de Stanford se está probando ahora en ensayos clínicos
y uno de los más prometedores intenta curar la depresión. Los medicamentos que se utilizan habitualmente para tratar la depresión tienen efectos antiinflamatorios, de modo que una de las formas en que se puede mejorar la salud de los pacientes deprimidos es suprimiendo la inflamación, que es exactamente lo que hace la bacteria Mycobacterium vaccae. Las enfermedades inflamatorias son un problema del sistema inmunológico. Pero ¿cómo es posible que algo tan complejo pueda ser controlado por una bacteria africana? Los seres humanos hemos coevolucionado con estas bacterias a lo largo de la historia, y se cree que hasta los últimos 50 años más o menos hemos estado consumiendo cantidades minúsculas de estas bacterias. De modo que el sistema inmunológico comienza a depender de la presencia de estos microorganismos para activar su fuerza policial, por así decirlo. Sin microbios como el Mycobacterium vaccae, el sistema inmune se vuelve hiperactivo y causa inflamación constante. Hemos pasado todo este tiempo pensando en nuestro sistema inmunológico como una máquina dedicada a repeler los microbios, como si de un matamoscas se tratase. Pero ahora resulta que nuestro sistema inmune, que pensábamos que había evolucionado para matar microbios, está en realidad controlado por microbios. La vida moderna, sin embargo, nos está aislando precisamente de los microorganismos que necesitamos para mantenernos sanos. Ahora, por supuesto, no consumimos estas bacterias porque hemos esterilizado el agua y los alimentos. Y se piensa que la falta de estas bacterias es lo que contribuye a un aumento de las enfermedades, específicamente enfermedades que están relacionadas con la inflamación. Las pruebas ahora indican, inequívocamente, que el aumento de estas enfermedades es el resultado de nuestro aislamiento de los microbios con los que hemos evolucionado. Muy pronto, es posible que podamos tratar los trastornos inmunológicos introduciendo los microbios de nuevo en nuestro organismo. Pero el potencial del tratamiento bacteriano va aún más allá. Científicos australianos están ahora inyectando bacterias en los mosquitos para evitar que nos infecten. Los mosquitos son unas criaturas muy molestas. Han desarrollado armas muy elaboradas para obtener el alimento que necesitan para sobrevivir: nuestra sangre. Los mosquitos necesitan las proteínas de la sangre para poner huevos. Solo la hembra del mosquito se alimenta de sangre, y sin ella no podrá fabricar suficientes huevos. Pero estas jeringuillas con patas no solo se dedican a extraer sangre. A menudo nos inyectan parásitos potencialmente letales, causando infecciones graves como la fiebre del dengue. El dengue es causado por 4 parásitos distintos, y cada uno de ellos tiene un efecto muy diferente en su anfitrión. Así que, literalmente, hay que fabricar 4 vacunas en una. Sin embargo, científicos de la Universidad de Monash han descubierto una manera muy elegante de combatir la enfermedad. En lugar de vacunar a los seres humanos, están vacunando a los mosquitos. Estos huevos de mosquito están siendo inyectados con una potente bacteria llamada Wolbachia. El profesor Scott O'Neill ha dedicado gran parte de su carrera profesional a estudiar estas intrigantes bacterias. Comencé con el tema de las bacterias muy joven y lo he estado estudiando toda mi vida. Una de las cosas más sorprendentes acerca de la Wolbachia es lo común que es. En un entorno selvático como este, alrededor de un 70% de los insectos porta la bacteria Wolbachia de forma natural. Y ya que en nuestro planeta hay entre 2 y 5 millones de especies diferentes de insectos, el número de portadores naturales de la bacteria Wolbachia es enorme. Al igual que las bacterias del intestino pueden ser beneficiosas para nosotros, la Wolbachia es beneficiosa para los insectos, protegiéndolos contra la invasión de parásitos. La Wolbachia, que vive en el interior del insecto, se comporta como un probiótico. Hace al insecto más saludable y hace que sea capaz de defenderse de otros agentes patógenos, como el virus del dengue. Pero hay un inconveniente. Los mosquitos que propagan enfermedades como el dengue no portan la bacteria Wolbachia. Así que el reto era encontrar una manera de infectarlos. Nos pasamos años y años tratando de llevar a cabo ese experimento. Muchos estudiantes fracasaron en el intento hasta que finalmente, hace unos 4 años, conseguimos alcanzar nuestro objetivo. Estos mosquitos son portadores de la Wolbachia.
Son tan valiosos que los voluntarios sacrifican gustosamente sus tobillos para alimentarlos. Estamos criando miles, en ocasiones decenas de miles, cientos de miles de mosquitos, y los liberamos, no los matamos. Ha habido varios brotes de dengue en el norte tropical de Australia en los últimos años. Así que para probar su teoría, los investigadores han estado liberando mosquitos vacunados en la ciudad de Cairns. Una vez liberada, la bacteria Wolbachia se propaga rápidamente. Cada semana comprueban cuántos de los mosquitos silvestres portan ahora la bacteria, y los resultados están dando sus frutos. De los mosquitos que liberamos en 2011, casi el 100% están infectados con Wolbachia. En todos los lugares en los que ha sido liberado el mosquito, el dengue se ha mantenido a raya. Tras el éxito en Cairns, se han iniciado nuevos ensayos en todo el mundo. Pero incluso las superbacterias como la Wolbachia tienen enemigos. Como todos los seres vivos, es presa del parásito por antonomasia, los virus. Están por todas partes, en el aire, en la tierra, en los océanos. Y en este momento, dentro de nosotros hay 3 billones. La mayoría son probablemente completamente inofensivos, pero algunos de ellos causan enfermedades mortales. Gripe, sida, viruela. Los virus han matado a incontables millones de personas. Sin embargo, algunos de ellos, los retrovirus, tienen un poder aún más extraordinario. Se han abierto camino hasta nuestro propio núcleo, nuestro ADN. En algunas ocasiones, el virus infecta las células de lo que denominamos la línea germinal. Son aquellas células destinadas a convertirse en óvulos en las mujeres y en espermatozoides en los hombres. Y si infectan esas células y penetran en los cromosomas, estos retrovirus consiguen un viaje gratis a la siguiente generación. Robin Weiss fue el primero en probar que los virus no solo causan enfermedades, sino que pueden convertirse en genes. Fue un gran descubrimiento darnos cuenta de que algo que considerábamos un simple agente infeccioso, como el virus que se traslada de una persona a otra, podía formar parte de nuestra herencia genética. Fue un hallazgo asombroso. Al transformarse en genes, los retrovirus pueden replicarse durante millones de años. Son los supervivientes por antonomasia. Su razón de vivir es replicarse a sí mismos, y si eres capaz de integrarte en otro huésped que va a replicar tu genoma por ti, probablemente has alcanzado el nirvana. Estas invasiones virales del ADN son eventos raros que ocurren quizás una vez en 1 millón de años. Sin embargo, sorprendentemente, hay uno que se está desarrollando en este momento delante de nuestros ojos. El veterinario John Hanger se dio cuenta de que algo raro estaba matando al icono de Australia, el koala. Parecía casi inevitable. Si me llamaban y me decían que teníamos a un koala enfermo, 9 de cada 10 veces era un koala enfermo de leucemia o linfoma. Era lo más común. Cuando investigó el problema, Hanger descubrió un retrovirus en los tejidos cancerosos. Todos los koalas que examinamos y todas las muestras de tejido de las que aislamos ADN y lo analizamos dieron positivo para el retrovirus. Es la primera vez que lo observamos. Y por otro lado, es un ejemplo de lo que sabemos que ha estado sucediendo durante todo el proceso evolutivo. Los seres humanos hemos sobrevivido a invasiones virales como las que han entablado una guerra con los koalas. El ADN humano está lleno de restos fósiles de estas antiguas batallas. Es realmente increíble. Aproximadamente el 8% de las secuencias del ADN humano derivan de los retrovirus. Estamos repletos de retrovirus fósiles. Hasta hace poco, estos genes se consideraban insignificantes, nada más que desechos.
Pero ahora sabemos que estos fósiles genéticos han jugado un papel esencial en la evolución. De hecho, sin ellos no podríamos nacer. La misma estratagema que utiliza un virus para infectar a las células permite ahora a una madre y a su feto fusionarse entre sí a través de la placenta. Esto levanta una barrera muy buena y eficiente entre la madre y el feto, que sirve de protección, pero también permite a los nutrientes y al oxígeno llegar al otro lado. Y todo gracias a una proteína que hace millones de años fue utilizada por un virus para infectar nuestras células. No debemos pensar en ellos como una parte temible de nuestra maquinaria, sino como un componente absolutamente esencial de lo que somos. Un antiguo retrovirus ligado ahora íntimamente a cada persona en la Tierra. Y es solo uno de los billones de microorganismos que nos consideran su hogar. Los microbios marcan nuestra vida e incluso nuestra evolución. ¿Seríamos diferentes sin todos nuestros microbios? Probablemente. ¿Sería diferente lo que obtenemos de nuestros alimentos? Sin duda. ¿Seríamos diferentes en otros aspectos que ni siquiera imaginamos? Casi con toda seguridad. De modo que nuestra existencia es parte de esta complejidad de la vida. No estamos solos. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, vivimos en una delicada relación de equilibrio con nuestra biodiversidad particular. Somos más que humanos. Juntos, nos hemos convertido en superhumanos.